estamos hablando de la inteligencia artificial, de la incorporación de distintas herramientas a futuro, y muchos dicen, che, ¿cuántas fuentes laborales pueden llegar a desaparecer? ¿O cuáles serán las fuentes laborales del futuro? Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a hablar con Horacio Llobet, que es especialista en recursos humanos y es director de Nowine. Está a la vera del camino, se estacionó, creo que para hablar con nosotros. ¿Cómo andás, Horacio? Buen día, Walter te saluda. Hola Walter, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, te camino a Buenos Aires, pero me avisaron, así que estoy paradito en una estación de servicio tranquilo para tomar la llamada. Perfecto. Bueno, Horacio, qué incertidumbre para la gente, ¿no? Sobre todo, digo, a ver, ¿cómo te encaminás y qué tenés que estudiar o en qué te tenés que capacitar? Sí, yo creo que la gente se asusta demasiado, innecesariamente, por mi punto de vista, y te voy a contar por qué. Digo, esto como cuando nuestros abuelos en su momento vivieron la revolución industrial, que de hacer ruedas de carreta tuvieron que empezar a hacer ruedas para autos o empezar a construir carreteras. Digo, hoy la evolución en el mundo cada vez más presente, y con la tecnología, y mucho más después de la pandemia, todos estos procesos se aceleraron tremendamente. Entonces, hoy, para que se dé una idea, según estudios que está realizando el Foro Económico Mundial, se estima que para el 2025 solo la convergencia de la inteligencia artificial va a estar generando 97 millones de puestos de trabajo que hoy directamente ni existen. Por lo cual, y de hecho todos los estudios llegan a la misma conclusión, que esta revolución de la inteligencia artificial se va a convertir en la usina de mayor generación de empleo de la historia del mundo. Por lo cual, cuando la gente por ahí se asusta, es decir, no, lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a entender que hoy estar metidos y estudiar, no importa la carrera que estés estudiando, le tenés que meter tecnología. O sea, hoy la inteligencia artificial va a atravesar, se estima que en los próximos 5 años el 80% de los empleos que hoy existen, Walter, van a ser atravesados por alguna u otra manera por la inteligencia artificial. De ese 80% va a haber un 10 que sí, que se estima que va a desaparecer por completo, que lo va a reemplazar. Y se estima que va a haber entre un 30 y un 40% que va a ser reemplazado hasta la mitad del puesto de trabajo. Entonces, lo que tenemos que entender es que la inteligencia artificial va a formar parte de la cotidianidad de nuestras vidas, pero también del ámbito laboral en el que estamos actualmente y el que conocemos hoy actualmente. Horacio, y a ver, porque el temor de la gente, viste, es cuántas computadoras pueden reemplazar mi trabajo. También hay una realidad. Pasó, por ejemplo, qué sé yo, no sé, te doy un ejemplo así al voleo, acá con la Campañola, que estaba instalada en nuestra provincia, en nuestra región, y de 21 operarios que tenía por línea de producción, pasó a tener 3. Entonces también eso, viste, son algunos de los fundamentos que por ahí lleva a que la gente se asuste. No, y tenemos que entender que va a pasar eso. O sea, todo lo que imagínate antiguamente todo lo que hacíamos mal los seres humanos, y hoy hasta los autos los construyen robots. Los peajes en Chile ya no existen más, son cabinas automáticas. En Buenos Aires ya se estrenó en la autopista Ilia el primer peaje, que ya no hay más cabinas. Digo, hay una reconversión del puesto laboral, y me parece que ahí es donde tenemos que pensar cómo el ser humano va a cumplir un rol donde hoy la máquina, ni el chatbot, ni la inteligencia artificial lo va a reemplazar. De hecho, las habilidades que se esperan que sean las más demandadas y las que van a ser más escasas en el futuro van a ser las que tienen que ver con el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad. Entonces, también los seres humanos tenemos que reconvertirnos en esta construcción de los empleos del futuro. Y va a pasar esto. En eso claramente va a haber una reconversión. Se van a destruir unos empleos, pero se van a construir otros nuevos. Por lo cual, ahí nosotros debemos ser inteligentes. Pero también hay ciertos empleos que nunca van a ser reemplazados. Que, por ejemplo, tienen que ver con, no sé, el electricista, el plomero. Hay tareas que tienen que ver con donde hay mucha actividad física o mucha actividad interpersonal, son las que van a ser más demandadas y las más escasas. Las que van a empezar a tender a desaparecer. Digamos, en un puesto de trabajo hay 3 elementos clave, Walter. Uno tiene que ver con el intercambio transaccional, ¿no? ¿Qué hago a cambio de qué? Arreglo, no sé, una lámpara, arreglo una plomería a cambio de un pago. El segundo elemento tiene que ver con tu experiencia para realizar esa tarea. Y el tercero es lo que agrega valor, lo estratégico de esa labor. Bueno, en esos 3 elementos ocupa demasiada preponderancia, seguramente van a ser los primeros puestos que van a tender a desaparecer.
Ajá, perfecto. Vos sabés que mientras te voy escuchando, me transporto a algunas charlas que teníamos con amigos y muchos me decían esto, que es lo que estás afirmando vos. La mano de obra calificada va a ser muy cara porque van a haber pocas personas que lo desarrollen. Ejemplo, carpintero, plomero, como mencionaste vos, electricista, esos oficios tradicionales, ¿no? Totalmente. Recordemos que los oficios, todos estos oficios quizás de muchas veces Ujú. eran vistos como de baja cualificación o lo Sí. mirábamos con un ojito distinto, ¿no? Porque eran oficios. Ujú. Los oficios se van a tornar como hoy sucede en Estados Unidos. O sea, vos conseguir un electricista o alguien, primero que son de alto nivel y segundo son extremadamente caros. O sea, son muy bien pagos. Por lo cual eso va a empezar a pasar, que todos los oficios van a tener una cualificación cada vez más alta, van a tener alto requerimiento y pedidos y van a poder cobrar mucho más. Entonces va a haber una transformación también. Y creo que Ujú. ahí también eso lo veo como algo positivo. Ajá. Días atrás hablaba con algunos amigos y me decían que hay una demanda muy grande, por ejemplo, digo, también nos escuchan pibes y muchos están decidiendo a ver cuál será su carrera, para dónde van, y me decía, mira, hay demandas grandes e incluso no habían muchos profesionales en nuestra provincia para trabajar en robótica. ¿Es así? Absolutamente. Digamos, y eso que Argentina es bastante pionera en lo que es exportación de talento Ajá. hacia el exterior, en todo lo que es programación, IT y demás. Pero todo lo que tiene que ver con robótica, inteligencia artificial y tecnología es algo que tenemos que empezar a incorporar, lo que de hecho en las escuelas tampoco lo tenemos actualmente, pero Claro. creo que ese es el gran desafío. Los grandes desafíos están cómo le empezamos a meter mucho foco en dos inteligencias claves. Una, la que todo el tiempo estamos hablando, que es la inteligencia artificial, y la otra es la inteligencia emocional. Las personas que tengan mayor capacidad para el manejo de las emociones y se autoconozcan cuáles son sus habilidades y poder trabajarlas, desarrollarlas, son los que van a ser mucho más competitivos. De hecho, nosotros, Walter, cuando en 2018 decidimos crear Nahuayán, para que la gente nos está escuchando, que es un videojuego con inteligencia artificial donde podemos medir y evaluar los comportamientos y conductas de las personas para que luego nuestro algoritmo pueda predecir cómo una persona se va a comportar en determinado ambiente o contexto de trabajo, es lo que va a dar mucha diferenciación. Nosotros cuando lo hicimos pensando en cómo podíamos desarrollar a través de la gamificación el conocer las habilidades blandas, porque el gran desafío va a ser encontrar cada vez mejor match entre las personas, las organizaciones y las culturas de esas organizaciones, porque ahí es donde vamos a empezar a reducir mucho cuánto tiempo nos quedamos trabajando, vamos a mejorar la productividad y mucho más los ambientes laborales. Ajá. Eh, ¿Y cómo haces hoy vos, como recursos humanos, como director, para buscar el perfil de la gente y qué haces con los que ya tenés, digo, para irlos capacitando? No, por eso te digo, nosotros creo que hoy lo que tenemos que empezar a entender que la tecnología se vino a poner a disposición para hacer en muchos aspectos cosas que los humanos nos cuestan más o que le metemos subjetivismo o no somos tan imparciales. Acá, por ejemplo, como te decía, desde el momento nosotros desarrollamos esta herramienta, que hoy la contratan, incluso hasta muchos papás la compran de manera individual para que sus hijos jueguen y poder tener una radiografía de sus hijos, de sus habilidades blandas, los soft skills, como se llama, para decir, mirá lo que es mi hijo, mirá cómo puedo trabajar, mirá cómo las puedo desarrollar. Bueno, lo mismo que hacen las compañías. Entonces me parece que muchas veces, de hecho yo hoy que salí en la ruta, una de las cosas que hago es revisar el aire de los neumáticos si tengo nafta y el aceite. ¿Cuándo es la última vez que hicimos un check profesional para ver si cómo estamos preparados, cómo están nuestras habilidades? Bueno, creo que hoy el mercado laboral nos está llevando a estar mucho más atento a definir cómo son nuestras habilidades y ver cómo las congeniamos con los desafíos que tenemos dentro de las empresas. Me parece que eso para mí es extremadamente clave hoy para el éxito de las organizaciones. Ajá. Y se va a partir así, a ver, de lo que alcanzo a escuchar de tu narración, digo, veo como que el que va bien para el lado de la tecnología y el otro que ponele esté para el lado de los oficios clásicos. Y en el medio no te queda una brecha de gente que va a tener que de alguna manera, no sé si capacitarse o ver por dónde lo llevas. Y sobre todo con las franjas etarias. Absolutamente, la franja del medio va a ser la más afectada. Uh-huh. Pero absolutamente, lo marcan todos los estudios, digamos, todas las Ajá. personas de clase media o trabajos medios son las que van a ser las más afectadas con toda esta revolución. Uh-huh.
Pero la verdad que también tenemos que pensar que nosotros tenemos que romper nuestros estados de comodidad y evolucionar. No Claro. podemos estar diciendo, ay, qué mundo injusto porque evolucionó de esta manera y me voy a quedar sin trabajo. Bueno, evoluciona como nuestros padres evolucionaron, como nosotros evolucionamos y como la sociedad va a tener que evolucionar. Me parece que eso es un marco muy importante. Nosotros estábamos muy cómodos. Bueno, la pandemia creo que fue una gran demostración de que rompió toda esa comodidad, ¿no? Sacando la parte de salud. Rompió toda esa comodidad. Hubo gente que se tuvo que reinventar en sus trabajos. Hubo gente que creó empresas en plena pandemia y que si no hubiese exigido por la pandemia quizás seguía estando en el mismo lugar que estaba. Entonces me parece que toda esta situación en la que estamos viviendo están rompiendo lo que estábamos tradicionalmente acostumbrados para llevarnos a este mundo evolucionado laboral y social en el que estamos. Ajá. Está buenísimo los datos que estás aportando, Horacio. Sobre todo, digo, porque sí o sí te vas a tener que activar de alguna manera para no quedarte fuera del sistema. Absolutamente, y de hecho, todos los que están estudiando medicina o los que estudian, no sé, para algún área legal, de lo que sea penal, laboral, bueno, van a tener que estudiar ciberseguridad, ética y control de ética en inteligencia artificial. Digo, vas a estudiar abogacía, pero te vas a especializar en estas áreas tecnológicas, por lo cual no es que va a desaparecer el abogado, sino que va a tener que especializarse en lo que hoy va todo el mundo que hablar. ¿Por qué? Porque hoy todo lo que está relacionado a la tecnología y la inteligencia artificial hay que empezar a controlarlo. No hay controles todavía, hay mucho desafío por delante. Tenemos el ChatGPT, que se inauguró en noviembre del año pasado. Sí. La educación lo va a tener que incorporar. ¿Cómo sabes si el trabajo ChatGPT o lo hizo la persona? Bueno, o te peleas contra eso o la empezás a incorporar dentro de la educación. Mirá si tenemos un gran desafío por delante. Claro, y también tenemos una gran modificación de leyes también, porque debe haber un vacío enorme. Todavía estamos discutiendo si en Argentina el Uber es legal, Claro. si los Rappi y los pedidos ya son legales. Digo, fíjate si venimos atrasados. Sí. Hace poquito, cuando fue la aprobación de la ley de teletrabajo, apareció el diputeta, porque no sabía ni cómo usar un Zoom. Digo, Claro. también para los legisladores es un gran desafío de legislar leyes que hoy no tienen ni idea ellos cómo manejarlas. Bueno, hoy lamentablemente la tecnología va tan rápido que al conejo lo estamos corriendo por detrás. Bueno, el ser humano va a tener que activarse y empezar a correr más rápido. Claro, totalmente. Horacio, te agradezco muchísimo, ha sido muy claro, te mando un abrazo y te dejo que sigas en la ruta. Muchísimas gracias, que tengan muy linda tarde y saludos a todo Mendoza. Chau, chau. Dale, hasta luego. Bueno, fantástico, fantástico. Clarito.